de aguas termales más imponente del país. Estamos cerca. Estamos en Federación, Entre Ríos. Federación te enamora. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre es un gran placer estar con todos ustedes. Los domingos es el día ideal para tomarnos el tiempo, hacer la pausa. Y en este momento, hoy tenemos una entrevista muy linda, tranquila. Estoy en un lugar maravilloso aquí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en una librería hermosa. Y vamos a conversar un poquito del derecho, la abogacía, de la literatura también. Tenemos un invitado muy interesante, Bernardo Becker Valera. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Un gran placer Lo mismo. por Lo mismo para mí. sumarte a Un Café con Nico. ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por venir a Dulcinea, que es, Dulcinea. que es un emprendimiento, además del derecho, que es lo que me ocupo principalmente todos los días. Este es un emprendimiento familiar, se ocupa mi mujer, que es la que maneja la librería, Lucía, y yo se la uso de oficina, por eso te invité acá, a conversar acá. La verdad que es algo espectacular el lugar. Vamos a charlar un poquito de varias cosas. Bueno, sos especialista en derecho de familia, sucesiones, bueno, Trato. tenés una larga carrera en tu repertorio. Contame un poquito, desde que empezaste a ejercer hasta la fecha, has vivido todas las transformaciones en el tema familiar. Sí, de familia acá en Argentina ¿Qué hubo ha- muchas transformaciones. ¿Qué ha pasado aquí en Argentina? ¿Cuáles son tus sensaciones en este recorrido y en este camino largo que venís transitando en relación con ese tema? Y mira, ha habido un montón de cambios de todo tipo, porque hubo cambios jurídicos importantísimos, con la última reforma del Código Civil acá en Argentina, y después hubo cambios operativos, porque vos me preguntabas desde que yo arranqué, yo empecé a trabajar cuando empecé a estudiar en simultáneo abogacía, empecé a trabajar en un juzgado civil y comercial y de familia acá en San Isidro, y para que te des una idea, las resoluciones se hacían con formulario. Uno llenaba un formulario con la máquina de escribir y llenaba los datos y ya tenía el formulario hecho. Lo mismo que hacemos hoy en la computadora con archivos ya guardados que copiamos, esto era con formulario. Y entonces fue evolucionando muchísimo en toda esta historia, que son muchos años, pero tampoco tanto, porque yo soy abogado hace 26, 27 años, cómo evolucionó desde el punto de vista operativo y también desde lo jurídico. Desde lo operativo, estas cosas, después la pandemia también colaboró un montón porque el procedimiento se digitalizó al extremo, entonces eso también nos permitió que yo trabaje mucho tiempo, por ejemplo, desde acá, de la librería, y uno no tenga que ir tanto a tribunales. Y después, esta cuestión de los cambios así jurídicos también fueron importantes porque Argentina tuvo una reforma muy grande en relación a los temas de familia. En verdad es una modificación del Código Civil bastante amplia, que se transformó en el Código Civil y Comercial. Antes había un Código Civil y un Código Comercial, se unificó, y en la materia principalmente en la que yo trabajo, que es derecho de familia y también el derecho sucesorio, pero principalmente el derecho de familia, hubo transformaciones. Transformaciones en relación a el divorcio, por ejemplo, principalmente, que habrás escuchado alguna vez, el divorcio express, por ejemplo. Sí, últimamente, en estos años. Sí, exacto. Bueno, esa es la Sí. última reforma del código, que no se trata tanto de divorcio express, sino de quitarle al juicio de divorcio y al debate de divorcio la culpa, es decir, que uno sea responsable del divorcio. Eso no existe más, no existen las causales de divorcio, y hoy cualquiera se puede divorciar, solamente existen los requisitos formales, pero antes te acordarás la frase de decir, no te doy el divorcio. Sí, la famosa frase. El divorcio, si no era en forma conjunta, uno tenía que iniciar un juicio contradictorio por una causa que quizás no existía.
Entonces no existía la posibilidad de divorcio porque la pareja no funcionara más. Bueno, eso se transformó y fue la principal modificación, que uno, si un día se quiere divorciar, no importa la causa, la culpa, lo que tiene que hacer es unos requisitos formales y hacer alguna propuesta, pero se divorcia y no necesita el aval del otro. Ese si querés, en el plano de lo que es el derecho de familia, fue la modificación más importante, ¿no? Después hubo también en el derecho sucesorio algunas modificaciones relacionadas con la porción disponible, que es la parte de cuando uno puede en el testamento testar a favor de un tercero que no sea un heredero forzoso, que digo, no sé si te acordarás que antes uno podía hasta el 25% Sí, sí. disponer, se sumó al 33%, pero no, yo creo que el cambio así más significativo en el derecho de familia fue esta posibilidad de que las personas pueden divorciarse sin que le tengan que explicar a un juez las Las causas. causas. Ahora vos viviste también muchas transformaciones en relación al género, a la Ujú. mujer, al También, hombre. eso ni hablar. Comenzaste hace 25 años, estabas comentando, bueno, y viviste cambios fuertes Sí, un en montón. relación principalmente al empoderamiento y a los derechos que hoy la mujer tiene y Sí, que tiene mucho más peso sí, hoy en la actualidad, ¿no? sin ir más lejos, digo, hubo un avance que para mí fue importantísimo, que también, bueno, en provincia de Buenos Aires, que también yo ejerzo, pero en capital, el dictado de la ley de defensa a la violencia, ¿no? Violencia de género, con la institución de una oficina especializada en defensa de género que lo que tiende a hacer es a dar respuesta inmediata a situaciones en las que existían, y siguen existiendo por supuesto, donde la mujer estaba sometida a actos de violencia, ya sea físicos, psicológicos, económicos, y esa ley y la implementación a través de algunos operativos e institutos, lo que significó es que exista la posibilidad de que sin asesoramiento letrado pueda existir. Por supuesto que hay que mejorar muchas cosas, de todo tipo yo creo que hay que mejorar muchas cosas, ya sea en que efectivamente a veces eso que te digo que hoy es más rápido, urgente, inmediato, a veces no ocurre, como también que pueden existir abusos, ¿no? Esas dos cosas hay que el péndulo tratar de ubicarlo en el medio, digo. Con los tiempos que tiene la justicia acá en Argentina, ¿a eso haces Sí, con mención? los tiempos y que efectivamente los tiempos hoy eh, puede ocurrir que los tiempos avancen de una manera más pronta, pero después muchas veces ocurre que esa medida que se dicta a raíz de una situación no termina siendo del todo Bien. efectiva. Pero los tiempos no, los tiempos, por lo menos en eso se ha modificado mucho. Una mujer puede ir a la Oficina de Violencia de Género o a la Comisaría de la Mujer, si es en la provincia de Buenos Aires, y al otro día ya tener una medida cautelar que le permite una restricción. Después el problema es que se cumpla. Por eso digo, hay Claro. algunas cosas para mejorar en relación a la implementación de todavía algunos resortes que tienen que existir, pero eso cambió un montón. Vos pensás que hace 15 años, digo, en el seno familiar podía ocurrir cualquier cosa y era muy difícil que eso se exteriorice y que tenga la posibilidad de una protección. Y bueno, existía mucho, si querés, de esos abusos que eran terribles. Hoy, si bien por supuesto que siguen existiendo y que una persona tenga la posibilidad de ir a hacer una denuncia y que frente a esa sola denuncia ya se dispare un operativo de protección, no importa, por eso digo, no hacen ni siquiera mérito de la veracidad, pero sí implementan una protección, que eso es muy importante. Entonces esa protección ya sirve. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Porque estamos hablando de lo que fue el cambio principal de la mujer. Bueno, yo creo que se tiene que entender bien justamente esto que te acabo de explicar, que es qué es lo que en definitiva un juez protege cuando existe, porque también puede existir una denuncia falsa. Una persona dice una cosa que no es y eso tiene una consecuencia. Es ahí donde hay algunas cuestiones que quizás que hay que mejorar, más principalmente cuando hay chicos en el medio, porque si hay mayores, que haya digo, una medida desproporcionada de restricción cuando son personas, digo, no hay problema, por más que sea falso no hay Sí, problema, sí. porque en definitiva, cuando hay chicos y las restricciones abarcan a los chicos, bueno, por ahí habría que tener algún resorte que implique la posibilidad de escuchar a la otra parte, porque todo esto se juegan derechos muy importantes, que es la posibilidad de defenderte y ese tipo de cosas también son derechos constitucionales, ¿no?
Ahora, Entonces, no, la verdad que es un tema no, es un tema, por eso digo, apasionante. y en términos, por eso digo, yo soy cuidadoso en lo siguiente. Yo creo que esto ha sido muy importante y muy beneficioso como concepto, lo cual, digo, y en comparación a lo que pasaba antes, fue urgente y Sí, necesario. sí. Ahora quizás es el momento de ajustar algunas cosas. Ahora, Bernardo, ¿cuáles son las principales, si vamos a lo más terrenal que uno puede pasar en tu estudio jurídico, acá mismo que vos contás que trabajás, la verdad que entre un estudio jurídico y acá me quedo acá, ¿no? Es que, Porque es mucho más, no, mucho por eso más digo, ameno, yo a sinceramente. veces, a veces convoco a los clientes acá y bueno, ahí atrás que tengo un escritorio y es mucho más ameno, porque si uno va a discutir cosas horribles, por lo menos que no sean en un El estudio, ámbito. gente de traje, tomos y Sí, folios de sí, sí. jurisprudencia, por ahí acá es más divertido. No, te hacía mención a cuáles son las principales consultas que te hacen. O sea, cuáles son los casos que te llegan hoy de lo que son, de lo que es el derecho de familia en esta actualidad. A ver, de todo tipo, así como primera aproximación a la respuesta de tu pregunta, me llegan de todo tipo. La diferencia que quizás yo estoy encontrando es que hay muchos relacionados con la situación de los hijos, que antes por ahí se resolvían de alguna manera. Ahora, ahora veo un poco más, por lo menos, de parejas más jóvenes, porque también el tiempo va pasando y al principio yo tenía casos de personas más grandes y ahora tenés casos de personas más chicas, Obvio. ¿entendés? Y me está Estás en el pasando. medio, entonces ves Sí, para los sí, dos sí, lados, claro. tengo 51, pero esta profesión ingrata Claro, te parece que tengo más y me sirve, me claro. sirve. Pero lo que te digo es que sí está habiendo, todo, por ahí eso es una cuestión de que a mí me está ocupando ese tema, no puede no ser una generalidad, pero veo más inconvenientes en las discusiones de los padres, padre y madre, en relación a los chicos, que antes los temas económicos existían y siguen existiendo, y en los chicos por ahí había cierto criterio de algunas cosas que ahora está el padre dice, no, yo quiero exactamente el mismo tiempo que mi mujer, y, y, y hay mucho discursivo y no tanto Cuando se lleva a la cuando se va a la práctica. práctica. Está viendo eso. ¿Qué pasa con los padres separados, que es el caso, bueno, también típico que se da en esta época, bueno, desde hace ya muchos años con el tema de la tenencia compartida, que uno escucha en las reuniones Bueno, sociales, es que hoy uno de los paradigmas que cambió a través de la modificación del código justamente es eso. Bueno, por lo pronto se le cambió el nombre, no existe más la tenencia, se llama cuidado personal. Antes, antes de esta última reforma, la tenencia o la tenía uno o la tenía el otro. Y tener la tenencia tenía consecuencias desde económicas hasta la toma de decisiones importantes de los chicos, qué colegio van, médicos. Los jueces inventaron acá en Argentina lo que era la tenencia compartida, porque no existía en la ley. Los jueces inventaron la tenencia ¿y compartida. Y después, por qué se inventó? y porque entendieron que las decisiones importantes las tienen que tomar ambos, que no tiene que ver con el régimen de visitas. No, no, es otra ¿Entendés? cosa, sí, sí. Entonces, después la ley recepta esto y hoy la norma es que es compartido. O sea, hoy pasó en vez de ser una excepción creada por los jueces, hoy la norma es que el cuidado personal es compartido. Es unilateral cuando existen casos de gravedad, qué sé yo, uno está de viaje en otro lado o problemas graves de violencia o adicciones, pero si no la regla es compartida, las decisiones sobre a qué colegio van los chicos, si necesitan asistencia terapéutica, temas de salud, esas decisiones se tienen que tomar en conjunto y esa es la norma. Hoy ya la tenencia no la tiene uno, la tiene otro, es compartida, esa es la norma y para tener la tenencia en forma exclusiva solamente uno tiene que en todo caso pedirla judicialmente, ¿no? Claro. Uno escucha, estamos tomando un café con Bernardo Becar Varela, la verdad, una charla de jurídica en el medio de un lugar hermoso aquí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Dulcinea, pueden venir acá, pueden tener mesitas, tomar algún café también, siempre. La verdad, Café, no sé si cafito, pero el que vos trajiste está bárbaro, así que está muy bien. eso está bueno. ¿Y qué pasa con uno? Escucha mucho, sin dar nombres ni nada, por supuesto uno consume mucho el tema jurídico Sí, de los medios, pero claro. hay una, ¿qué pasa con las cuotas alimentarias hoy de los padres en general? ¿Se cumplen las cuotas alimentarias? Son en una generalidad, te lo pregunto. No, a ver, ahora lo que está ocurriendo, que me parece muy bien, que por supuesto no suple el problema del incumplidor. El incumplidor es un problema porque por supuesto que lo que está en juego ahí
son necesidades de los hijos. Entonces, la verdad que es una situación grave. Lo que sí ha existido en todo este último tiempo es algunos remedios un poco más fuertes para lo que significa la enfermedad de no pagar un alimento, que está relacionado desde la creación del registro de deudores alimentarios, que después tiene consecuencias, es decir, cuando existe un padre o madre moroso, uno le puede plantear al juez la inscripción en ese registro y esa persona va a tener algún problema operativo, no va a poder renovar el registro, por ahí no puede renovar el pasaporte. Entonces, eso por ejemplo. Y después existen medidas que los jueces hace un tiempo y las juezas han empezado a implementar, también a pedido de abogados, que a veces tenemos que pensar que alternativas es previsión de salida del país. Por ejemplo, un padre debe no sé qué fortuna y planea su viaje a Disney. Y decís, no, pará, antes del viaje a Disney paga lo que debes. Y eso ocurre y después funciona. Inclusive ha habido fallos interesantes en relación a la cuota de un club. Decís, el padre quiere que siga jugando al rugby en tal club y no paga la cuota alimentaria. Entonces, ¿qué criterios de urgencia hay? Y han existido, y existen hoy, ese pedido que no dejan de ser algún tipo de sanción, pero los jueces, antes uno embargaba si tenía una cuenta, embargaba si tenía un auto, pero si el tipo era un insolvente, uno no tenía posibilidad. Y el tipo era insolvente, pero viajaba a Europa de vacaciones. Hoy tienes más herramientas. Hoy existen esas herramientas. Habría que ver si hay alguna que, de nuevo, no se puede mejorar y agudizar, pero hay herramientas que ayudan un poco. Frente a la insolvencia absoluta, digo, inclusive existía un artículo en el Código Penal que también merecía alguna sanción penal. Por supuesto no se terminaba aplicando, porque que una persona vaya presa es complicado acá y en Uruguay, pero existía. Están existiendo esas respuestas que entiendo que pueden ser inteligentes y de sentido común, que suman. Contame un poquito, saliendo, de lo que es tu trabajo, que es de todos los días. ¿Qué te pasa a vos como persona, estando en contacto con familias, con padres? Uno dirá, es mi trabajo, por supuesto, pero ¿cuánto se te juega de lo tuyo a la hora de querer aconsejar y decir, vamos por este lado? ¿Ahí o uno ya se corre directamente y es estrictamente lo...? No, yo creo que en general los y las abogados que nos ocupamos de este tipo de asuntos, y además quizás la experiencia, implican un doble trabajo que está relacionado con el trabajo frente al exterior, ya sea frente a la contraparte, el abogado de la contraparte y el juez, y después un trabajo interno. O sea, esto no es que hay un cheque rechazado, entonces me deben 50.000 pesos y uno va y reclama los 50.000 pesos. Digo, acá hay una situación donde quizás una parte del trabajo es interna. Digo, si el primero que plantea un disparate es mi cliente o mi clienta, quizás yo primero tengo que trabajar con ellos en el entendimiento de lo que me indica la experiencia, que para mí es haber visto varias películas iguales, y no es que tengamos una bola de cristal ni que sepamos lo que va a ocurrir. Por eso el consejo a veces es difícil. Pero nuestra única ventaja es haber visto la película varias veces. Entonces, en base a eso, muchas veces uno trabaja internamente en aconsejar. Porque si no, uno sería solamente un mercenario. A mí me pagan, yo quiero esto, quiero destruir a esta persona, hagamos todo. Ese es un trabajo que no es el que yo creo, el abogado de familia, más le nace. Por supuesto que uno, cuando es abogado, no es juez, y el abogado aboga por los intereses del cliente, eso está clarísimo. Pero muchas veces cuando uno entiende que esos intereses, por ahí es cuestión de conversarlos, y la experiencia, la edad y esas cosas te da la posibilidad de sí tener también un consejo, al margen que uno tiene que respetar la voluntad del cliente, y para eso estamos. No somos jueces, yo no vengo a juzgar a la persona. Claro. Pero sí algún trabajo, por nuestra experiencia, interno, que no significa lo que uno después vaya a salir. Después por ahí uno pelea con uñas y dientes, pero tiene que tener un trabajo con el cliente, ¿no? ¿Cómo son las relaciones, tanto sea con el hombre o con la mujer, en las primeras conversaciones cuando te llega un caso? ¿Cuáles son las diferencias que tienen los dos géneros? Hoy yo no veo mucha diferencia. No veo mucha diferencia si hay diferencias en relación a distintos casos en donde
hay una situación de proveedor y una situación de proveído, y eso genera alguna, de que el que provee no logra entender todo el trabajo que también existe del otro lado, y también al revés, el que está del otro lado tampoco logra dimensionar lo que significa proveer, y entonces ahí se producen esas, pero digo, no lo veo tanto por género hoy en día, no lo veo tanto por ahí. Eso está bueno, entonces, que sea bastante Sí, 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 equitativo. en ese sentido, sí, sí, en definitiva, es que los problemas son los mismos. Uno tiene que Claro. empezar uno cuando piensa en una separación o en un divorcio, en verdad no es un tema, son varios temas y hay que ayudar a pensarlos cada uno de los temas para que uno cuando se separa es un mundo y no sabe ni para dónde salir. Entonces el abogado tiene que ayudar a por lo menos ayudar a pensar qué son los temas que tienen que empezar a resolver o a pensar para tener una negociación o para ir a un pleito, ¿no? En el medio de toda esta situación laboral tuya se juega algo que te gusta muchísimo, que lo haces con una gran profesionalidad, que es el tema de la escritura. Bueno, Ujú. estamos en un ámbito de libros y, bueno, esta profesión que nace después de la abogacía, que se fue dando con el tiempo, que ya lo venías Sí, haciendo durante mucho tiempo. ¿Cómo nace tu amor por escribir? yo siempre digo, bueno, los abogados tenemos que escribir siempre, ¿no? Porque nuestros procedimientos son escritos. Yo siempre escribí, cuando uno es más joven a veces piensa en que la poesía puede llegar a ser algo y uno escribe, pero está relacionado con una pulsión distinta. A mí la pulsión de la literatura es una pulsión más, no digo vocacional porque en el derecho también, pero sí es una pulsión de la cual no puedo evitar. Si creo que por algún tiempo no escribo o no estoy pensando, no solamente escribiendo, pensando en algo para escribir, en algún momento hay algo que me angustia o me asfixia y es que me está faltando eso. Está más relacionado con una pulsión. No está relacionado con ganarme la vida haciendo eso, porque afortunadamente no lo hago. Quizás si fuese para ganarme la vida sería un problema. Por supuesto que en algún momento hubo debates sobre, che, a mí lo que me gusta es esto, me gusta lo otro. Los años me dieron la posibilidad de ir amigándome con las dos Con las dos cosas, cosas. y que, bueno, difícil es esto que dijiste de profesionalmente dedicarse porque la literatura demanda mucho, mucho trabajo, y la abogacía también. Entonces, por ahí tengo tiempos más lentos en la literatura, pero no me importa, como no es un medio de vida, no me importa, y eso también está bueno. Pero está más relacionado con una pulsión Claro. porque y además es una pulsión que, digo, por supuesto publicar es muy lindo, que te lean es muy lindo, pero no es lo esencial es poder responder a esa pulsión y cuando hay una idea, cuando hay ganas, cuando hay, eh, poder escribir. ¿Se llegan a alimentar Sí, las sí, dos sí, profesiones? totalmente, totalmente en varios sentidos. Em, yo en la literatura, por más que en mis novelas o en mis textos o en mis cuentos, pocas veces hay abogados o pocas veces hay cuestiones estrictamente legales, no es que yo escribo sobre, pero siempre hay algo de alguna experiencia que uno toma, después está volcada, Te pero aparece, entonces sí, siempre te aparece algo de sí, eso. por ejemplo, en El abogado, que es Acá lo tengo el libro. El una de abogado. mis novelas, nada, es un personaje que es un remisero o una empleada doméstica, fracasados, los dos, unas vidas pero se encuentran en una casa, por ejemplo, que está vacía, pero toda puesta. Y a mí, por ejemplo, en mi profesión me ha tocado por el fallecimiento de una persona, por entrar en una casa, y a mí eso siempre me significó como un evento, entrar en una casa donde uno abre la heladera y está llena, bueno, entonces, bueno, experiencias, no escribo policiales, por más que Quemacoches puede llegar a Acá ser, estamos con el último, sí, decís. Ataque Macoche. puede llegar a ser un policial más adolescente, adulto, pero no hay cuestiones legales. A mí Bien, no me gusta al revés, me gusta que por lo menos las cosas que yo escribo estén alejadas del mundo legal porque me sirve claro. para despejar un poco. Pero sí están relacionadas en estas experiencias que uno toma, y después al revés de la literatura a mí me importa mucho como en algo que hablábamos antes de empezar el reportaje, lo que es el lenguaje claro. Hay toda una movida mundial, no es solamente acá en Argentina, que tiende a que
el lenguaje jurídico sea un poco más claro, ya sea tanto las normas, decretos, leyes, como las sentencias, como los escritos judiciales. Los abogados tenemos una tendencia a escribir de una forma barroca, arcaica, que supuestamente esconde ahí una supuesta sapiencia, una supuesta prestigio o elitismo, que para mí es una estupidez, porque en definitiva el lenguaje claro, el lenguaje sencillo es algo que es lo que debe importar, porque otra persona me lee, ya sea que a mí me lee un juez para resolver, qué mejor que me entienda, ser claro, conciso, no hacerle perder el tiempo. Y ni te cuento una sentencia para un justiciable, tiene que poder leer la sentencia y por más complejidad y por más palabras que sí, que son palabras nuestras, Que se entienda. lo mismo que los médicos tienen sus Sí, palabras, sí. el lenguaje claro es algo, entonces ahí se mezcla mucho para mí la literatura porque justamente además a mí en lo que es la literatura también me gusta mucho esos autores, no sé, literatura americana, Carver, Salinger, que escriben con una contundencia y una supuesta sencillez que denota un gran trabajo atrás de corrección y entonces por eso todo eso también trato de llevarlo a mi profesión, que un escrito sea interesante, sea concreto, sea corto, sea... Eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu evolución a la hora de escribir los textos con el paso del tiempo, a raíz de escribir, de publicar, si vos lo vas notando con el paso del Sí, sí, tiempo? uno va aprendiendo, porque todo esto que te comentaba de lo barroco y lo arcaico, en definitiva, cuando uno es joven y recién arranca bueno, a uno le sirve porque puede adornar algo y escribir algo fácilmente, porque en definitiva lo toma de determinado. Y en definitiva esconde inseguridades. Cuando uno está más asentado y entiende más de qué viene el tema, uno puede escribir más concreto. Entonces, la evolución en definitiva va siendo esa, lo cual no significa que muchas veces por falta de tiempo, Uno cosas, hace, uno sigue, si uno revisa todas mis, y además algunas presentaciones que uno solamente corrige y las hace otra persona, entonces también eso ocurre. Pero yo creo que la evolución está en eso, en una seguridad mayor, y esa seguridad te permite escribir en forma más clara. claro. Bernardo, en un café con Nico tengo un segmento ya cerrando la entrevista. Agradecerte por esta charla. No, Yo, por favor. yo me quedaría horas Sí, sí, yo también. hablando bueno, un poco del tema Iría a jurídico. buscar una cerveza Sí, y... ¿no? Con una picadita, mejor. El café pendiente, ¿tenés algún café pendiente en tu vida con alguien? ¿O te gustaría tenerlo con... no, no, no tengo ahora, o sea, no tengo algo pensado, no sabía que existía ese segmento, pero digo, si lo pienso ahora, un abuelo mío, Horacio Becar Varela, que fue un abogado muy importante, que falleció cuando yo tenía 9 o 10 años, y que después la profesión me hizo entender que en algún momento fue un gran abogado. Y entonces, hoy pensándolo contigo, pienso, me gustaría tener un café con él para charlar, porque ya te digo, él falleció cuando yo tenía 10, 11 años, para mí era mi abuelo, sabía que era abogado, sabía que era titular de un estudio inmenso y gigante, pero no más. Y después la profesión por colegas más grandes y me hablaban de él y demás, entonces digo, sí, esa es una persona que me hubiese gustado charlar un rato sobre derecho y sobre también literatura, ¿no? Qué lindo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A ver, em, bueno, en definitiva, la opción por el derecho de familia está relacionada con un trato con personas y entonces quizás es Las relaciones interpersonales. sí, las relaciones interpersonales, porque en esto que te contaba yo de amigarse un poco con la profesión que uno ejerce, a mí me pasó que eso estuvo relacionado también con, bueno, uno no va a estar de acuerdo con el cliente siempre, ni los elige, los clientes lo eligen a uno, pero que en definitiva exista algún grado de afinidad, por lo menos en intereses o en algo, eso suma mucho. Entonces eso me gusta cuando hay un cliente que además podemos también conversar y entender y no Que solamente, coincidís en otras exactamente, que cosas. no solamente sea lo jurídico y a mí me ha dado muchas amistades muy lindas también el haber sido abogado de personas que después sus asuntos han terminado
y seguimos con una relación muy linda y eso me gusta mucho. Bueno, te quiero agradecer por la charla. Acá No, por tenemos favor, los gracias. libros. A ver, contanos un poquito, bueno, Quemacoche, que estuve leyendo una breve reseña de lo que se trata, así que acá tenemos, este es el último Ese es libro. el último y que está hoy en librerías o digitalmente, que se puede contar. Es una secta media extraña que quema autos, Sí, sí. que quema autos en esta zona, en zona norte y demás. Es una suerte policial, por más que no hay policías, hay un bombero, sí, pero es una historia así, ya te digo, medio policial por esta secta que quema autos, medio anticlerical porque hay un tema con la iglesia también, y bueno, de eso trata. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Nico, y por lo mismo, sumarte. me quedaría conversando mucho y bueno, espero que haya salido bien la entrevista. No, Y que por más buenísimo. que sean temas legales, no sean tan aburridos. Temas legales de literatura. ¿Dónde estamos? Aquí en la provincia de Buenos Aires, Estamos en San Isidro. Dulcinea Libros en Instagram, nos pueden seguir. Es una librería especializada en literatura infantil y juvenil. La verdad que sí, hay un montón de textos para chicos. Había chicos aquí también Sí. mirando sus libros. Así que bueno, Bueno, muchas gracias, un gran Nico. placer. ¿eh? Dale, lo mismo. A todos ustedes, como siempre, la propuesta es encontrarnos los domingos con el cafecito, que en este caso lo tomamos con Bernardo. Los espero la semana que viene, aquí a las 5 de la tarde en el Canal 11 de Punta del Este. Que tengan muy linda semana. Chau, chau. De aguas termales más imponente del país. Estamos cerca. Estamos en Federación, Entre Ríos. Federación te enamora.